Bodega San Francisco creciendo juntos y Walmart llegando a todos los rincones de Chile presenta el Rat Pack, la mesa de editoras esta mañana acá en Mesa Central. Angélica Bulnes nuevamente en el estudio. Buenos días otra vez. Buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cuál es la historia que está detrás del ataque estadounidense a una lancha supuestamente llena de droga en las aguas cercanas a Venezuela y cuánto nos tiene que preocupar esta situación que está pasando por aquí en nuestra región. Vamos a hablar de eso. Paula Comandari, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre autos chutos, el fantasma que cruza la frontera. El concepto de la semana. El término de la semana. El término de la semana que ya les voy a explicar que tiene varios significados, fíjense, muy curiosos. Pero bueno, este es un tema que cruza la frontera, un negocio millonario que une delito, política y eventualmente diplomacia. El programa de hoy está auspiciado por la palabra chuto. Ya, pero partamos por lo de Venezuela y Estados Unidos, que está subiendo de nivel en términos de tensión, Coneja. Ya, bueno, ustedes saben que Estados Unidos desde hace algunos años vive una crisis de muertes por sobredosis de droga. Lo hemos hablado acá, lo hemos discutido, particularmente producto del fentanilo. Y aunque el año pasado cayeron en más del 25%, igual en 2024 murieron 80.000 personas por sobredosis. Entonces eso significa que en Estados Unidos mucha gente conoce un caso de este tipo, un hermano, un amigo, el hijo de... O conocen, tienen un caso más o menos cercano. Y por eso, lo mismo hablar del combate al narcotráfico es un tema como urgente, pero además muy popular. Es un tema de mucha preocupación ciudadana. Al presidente de Estados Unidos sabemos que le gusta enfrentar los problemas que concitan atención pública con medidas radicales y ojalá espectaculares. Ya ha hecho entonces del combate al narcotráfico una de sus prioridades y ha utilizado los aranceles para lograr medidas en los países fronterizos como Canadá y México. Y también en ese contexto se inscribe lo que pasó el martes, el anuncio de un ataque a un lanchón que se supone que iba desde Venezuela cargado de droga en dirección a Estados Unidos. Un ataque sobre el cual además se generó mucha expectación porque se empezó a anunciar que iban a contar algo y después se difundió un video, pero del que más allá de eso hay poco detalle sobre cómo ocurre. Según el gobierno estadounidense, en esta lancha había mucha droga, murieron 11 personas que eran integrantes del Tren de Aragua. Según Nicolás Maduro y los suyos, el video fue hecho con inteligencia artificial. Distintos medios como Reuters y la BBC lo han sometido a peritajes el video y analistas y lo han visto y no han encontrado rastros de que sea falso. Pero aún así hay preguntas sobre todo esto. ¿Qué evidencia hay de que el barco llevaba droga? ¿Eran realmente 11 personas? Porque la imagen no se ve como que fueran 11. ¿Quiénes eran los que murieron? ¿Cómo determinaron que pertenecen al Tren de Aragua? Y si se violó con esta acción los principios del derecho internacional. Además, de esto no quedó nada. O sea, la explosión se lo ve fulminaron. Como... Claro, es como destrucción total. Exacto. O sea, si había droga no hay, ya no queda. Y si había cadáveres tampoco. Bueno, detrás de este episodio tan confuso no hay pura impulsividad como podría pensarse. Eso es algo que uno va viendo en el caso de Donald Trump, que siempre como que nos parece como que fueran medidas impulsivas. Y en este caso uno va viendo que el gobierno estadounidense ha ido creando un caso para ejecutar una medida como esta, como pasito a pasito. Se han ido construyendo una situación que permita, o que por lo menos los lleva a justificar, una acción como esta, acción que él y sus cercanos, como el secretario de Estado Marco Rubio, dicen que no va a ser la última. Primero, entonces, apenas volvió a la Casa Blanca en enero, Donald Trump ordenó calificar a los carteles de droga como organizaciones terroristas. Que algo sea dañino, que sea peligroso, que sea malo, que sea delito, no necesariamente implica que sea terrorismo. Nosotros acá en Chile, bueno, tenemos harta experiencia en ese debate. Y sabemos, tenemos experiencia en ese debate porque sabemos que darle la categoría de terrorismo a un acto o una organización permite tomar medidas extraordinarias y sanciones más drásticas. Tanto lo conocemos que sigue vigente por esto. O sea, este debate acá en Chile es fuertísimo. Entonces, como, ¿qué es terrorismo? No, ya. Entonces, Donald Trump decide darle categoría terrorista a los carteles, ordena que se puede hacer eso. Entonces, una cosa, Barack Obama ordenó en su gobierno 563 asesinatos selectivos de presuntos terroristas, porque eran calificados como terroristas en Pakistán, Somalia y Yemen, en lugares en que era difícil de entrar. El problema es que también ahí murieron civiles. Pero eso es como el tipo de acciones que te permite la categoría terrorista. Ya, entonces, darle la categoría terrorista a los carteles tiene una serie de implicancias, y eso fue la orden en enero. Tras lo cual, hecha esa orden, el Departamento de Estado designó al Tren de Aragua
a la Mara Salvatrucha, conocida como la MS-13, dentro de esa categoría. Son organizaciones terroristas. Y en julio incluye al Cartel de los Soles venezolanos. Pienso que algunos se pueden estar preguntando qué es el Cartel de los Soles. Bueno, ese es el nombre que se le da a la red de narcotráfico vinculada a los altos mandos militares y políticos de Venezuela. Se llama así por los soles dorados que llevan los generales de la Guardia Nacional Bolivariana. Y entonces algunos plantean que el Cartel de los Soles no es un cartel en el sentido como tradicional, que no es como el Tren de Aragua, sino que alude al sistema de corrupción y crimen que hay entre autoridades de ese país. Se les atribuye tráfico de cocaína, vínculos con grupos como la FARC colombiana. Y bueno, acá en Chile tenemos el caso del asesinato de Ronald Ojeda, que según la Fiscalía nuestra fue ejecutado por el Tren de Aragua, pero con el alto auspicio de autoridades bolivarianas. Entonces, en Venezuela, el gobierno dice que el Cartel de los Soles es un invento de Washington para justificar sanciones. Y en Estados Unidos, por su parte, dicen que el Cartel de los Soles es una organización terrorista y dicen que el líder de esa organización es el propio Nicolás Maduro, al que en 2020 acusaron de narcoterrorismo en una investigación que sigue abierta hasta el día de hoy. Incluso, eso es lo que justifica que ofrezcan una recompensa por mi información que lleve a su detención, porque es el líder de una organización narcoterrorista la que recompensa que en agosto se duplicó y quedó en $50 millones. Eso es lo que se ofrece a cualquiera que dé información con datos que lleven a la detención de Nicolás Maduro. Eso fue en agosto, cuando se duplica y además se pone al Cartel de los Soles como una organización terrorista. Y ese mismo mes, siguiendo con la línea cronológica, según el New York Times ordenó en secreto que el Pentágono comenzara a usar fuerza militar contra los carteles calificados de terrorismo. Entonces tenemos, primero, que los carteles sean considerados terroristas. Después se pone una serie de organizaciones bajo esa categoría. El Tren de Aragua, el Cartel de los Soles, y después Trump, dice el Pentágono, usan fuerza militar para atacar las organizaciones terroristas. O sea, efectivamente un caso que se va construyendo. Un caso que se va construyendo. Días después de que Trump hace eso, nos enteramos del despliegue de 7 buques de guerra estadounidenses, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear y 4.000 marines en las aguas internacionales del Caribe, bien cerca de donde termina el mar territorial de Venezuela. O sea, básicamente en la frontera del agua de Venezuela, claro, por el lado del Caribe. Y entonces, cuando empezaron a moverse los buques y y se sabe que hay un submarino, bueno, ¿y qué va a pasar con esto? Bueno, eso es lo que tuvimos muestra esta semana. En tiempos convencionales, ante la sospecha de que un bote va cargado de droga y que se estaría acercando a la costa estadounidense, bueno, lo que hace es que la Guardia Costera, la DEA, la Organización del Combate de Drogas estadounidense, lo hubieran detenido, lo hubieran registrado, y en el peor de los casos, si hubieran encontrado droga, se confirma lo que estaban viendo, arrestan a la tripulación. Claro, o sea, una especie de control. Claro. Más que eliminar más a que todo fulminarlo. El mundo. Claro, claro. Porque eso era lo que se hacía antes. Lo que se hizo esta semana es que se les disparó. El ministro de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo que es el comienzo de una campaña contra estos carteles que traen fentanilo a Estados Unidos. Ojo, que una cosa importante, el fentanilo a Estados Unidos no llega desde Venezuela, llega fundamentalmente desde México, o llegan los componentes para fabricarlo en Estados Unidos desde México. Estados Unidos también dice que desde Canadá. Y desde pero China, claro, pero el fentanilo no hay mucha prueba de que venga desde Venezuela. De hecho, Venezuela tampoco es un país productor de cocaína. Lo que tiene es que, bueno, tiene frontera con Colombia, es un lugar de tránsito de muchas drogas, pero no es productor. Bueno, pero eso no le ha importado mucho en Estados Unidos. Trump ha justificado la operación con el argumento de que Washington cuenta con grabaciones de las conversaciones de las personas a bordo que demostrarían que eran narcotraficantes, pero no hay pruebas y sí hay preguntas sobre si lo que ocurrió no viola completamente las reglas del derecho internacional, que en general asumen que el asesinato intencional fuera un conflicto armado e ilegal y se justifica solo en defensa propia para salvar una vida como de inmediato. Claro, no es el caso. Y no es el caso. No parece, por lo menos por lo que se ve en ese video, no parece que en ese instante esa lancha estuviera siendo una amenaza para nadie. O sea, es que ni siquiera hay muchos datos, información de cómo se sabía que eran traficantes. Claro, no han dado ninguna contratación de eso, pero dicen que tienen grabaciones en que salen hablando. Ya, porque, como decía un especialista, o sea, en temas de derechos humanos, decía, hasta Pablo Escobar tenía derecho a un debido proceso.
Bueno, la situación en todo caso es bien compleja, más en una región como la nuestra, en que tenemos cientos de problemas. Y Venezuela es uno de ellos, pero es un continente sin guerra. Por eso el barrio mira con bastante preocupación lo que está pasando. En Chile, ni la Cancillería ni el presidente se han pronunciado, este es un tema súper delicado, pero sí se está mirando la situación con atención, con preocupación, porque la Cancillería siempre insiste, se privilegia el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. Y en este tema también opera la polarización, porque por supuesto algunos gobiernos, Argentina, han salido a decir que el cartel de los soles, no se han pronunciado sobre el ataque mismo, pero sí que el cartel de los soles es una amenaza, y Colombia, que tiene frontera con Venezuela y además más sintonía ideológica, critica a Estados Unidos, entonces pero lo que sí hay es que aparentemente hay conversaciones a nivel países de la CELAC para hacer un llamado en esa línea de manera conjunta. Porque la verdad es que preocupa al barrio completo lo que está pasando en las aguas del Caribe en este momento. Claro, porque la situación, como dice la Coneja, está pasando. No es que haya terminado, claro. Mucho menos con el incidente de hace 2 días. Hablemos, otra cosa que está pasando. Hablemos de los autos chutos. Qué palabrota, qué palabrón. Sí, es que me encanta la palabra. Mira, acá hay gente del norte que sufre mucho. Sufre mucho cada vez que decimos esa palabra, porque tiene en Coquimbo, en toda esa zona, tiene otro significado. Sí. Del aparato reproductor se masculino. Se sienten gritos cada vez que decimos acá en el estudio. Extremo norte, es verdad. Así y además tu madre tenía otro meaning, otro significado. No era chuto, era achutado, que es achutado. distinto. Pero viste que se ocupa esa palabra. Es una palabra del quechua. Del quechua. Sí, eso quechua es aymara también. Toma, ya. Sí. Y voy a partir todo esto. Voy a partir por ahí. ¿Qué significa realmente chuto? Y chuto, como bien me comentaba Ramón Ulloa, que estuve investigando ahí, viene de la aymara chutu, que significa de labios gruesos, y que también se usa para hablar de alguien tosco, falto de delicadeza. Así están las cosas. Pero en Bolivia la palabra empezó a mutar con el tiempo y de labios gruesos pasó a autos robados. Hoy chuto es sinónimo de vehículo desnudo de papeles, sin patente ni registro. Autos que salen robados desde Santiago, también desde otras ciudades de la región, de faenas mineras. Básicamente hay muchos autos rojos dando vueltas por Bolivia, por ciudades bolivianas, y que no se puede hacer nada. Sabemos que son de las mineras, obviamente. Se lo robaron a algún contratista. Exacto, pero ahí están funcionando, y lo que me dicen, andando muchas veces sin patente en Bolivia porque hay muy poca regulación. Y salen también de las calles del norte, que ahora se cuentan por cientos de miles andando libremente en el país vecino, que es un mercado paralelo que convive con el parque automotor legal y que ha generado su propia cultura, sus propias reglas y hasta una economía subterránea que nadie quiere reconocer del todo, pero todos saben que existe. Y bueno, todo este tema vuelve a crecer ahora con la propuesta del candidato presidencial demócrata cristiano boliviano, Rodrigo Paz, que dice que hay que legalizar estos autos chutos. Básicamente darles patente y cobrarles impuestos, ese es como el gran foco. Blanquear un parque automotor que según la aduana nacional sumó 500.000 de vehículos, pero que la Cámara Automotriz de Bolivia calcula en más de 1,5 millones de este tipo de autos. Básicamente autos robados, sí, literal, es muchísimo. Si consideramos que el parque automotor total de Bolivia, porque además es que la comparación es muy llamativa, es tremenda, llega a 2,6 millones. O sea, de 2,6 millones estamos hablando que unos 5, según los cálculos que hace la Cámara, serían robados. Buena. ¿Qué tal? O sea, así están las cosas en Bolivia. Hablamos de que hasta un 60% de todos los autos que circulan en el país podrían estar en la ilegalidad. Y regularizarlo es una idea que, claro, para Chile suena a un incentivo directo al delito, ¿verdad? Porque muchos de esos autos tienen dueños que siguen pagando créditos acá en nuestro país y seguros al otro lado de la frontera. Para hacernos una idea, solo en 2024 fueron 14.000 los autos asegurados robados aquí en Chile. Ya. Que algunos están en Chile. Claro, no todos se fueron a Bolivia. A Bolivia y también como tránsito por Bolivia a Venezuela. 14.000 autos
robados con seguro. Sí, este es un dato súper curioso, pero Maduro en algún momento decía, ok, doy permiso por esta vez que cualquier venezolano que vuelva a nuestro país, pasando por Bolivia, por supuesto, puede llegar con un auto que tenga 5 años de antigüedad. Eso era para modernizar su parque automotriz en Venezuela. Imagínate lo impactante. O sea, Claro, esa medida... puede entrar sin arancel, sin nada. Y lo único que hacía era fomentar que salieran autos robados de Chile. Bueno, un puñado de modelos son los que más se roban. La Toyota Hilux o el RAV4, el Mazda CX-5, el Mitsubishi L200, para Son tenerlo bien en carpeta. Bueno, todo esto concentrando un tercio de los casos. Y lo que va a Bolivia. Por supuesto que las aseguradoras chilenas ven de cerca el problema, y hablaba con Diego Rojas, gerente de prevención de esta asociación de aseguradores, que lo explica con harta crudeza. El 10% de los autos que se roban en Chile se van a Bolivia, y lo sabe porque él mismo ha encontrado cientos de esos autos. Y solo este año, hasta septiembre, ya van acá en Chile 8.000 vehículos asegurados robados, lo que significa que unos 800 ya terminaron en Bolivia. La Hilux, que me llamó la atención, la Hilux es la más robada y la que menos se recupera, o sea, básicamente la que pasa la frontera. La Hilux roja. La Hilux roja sobre Claro, todo, que es camioneta, claro, minera, una camioneta. por excelencia. Esto es una gran propaganda para Hilux. Sí. O sea, buena y En ese malo. sentido. Buena y No malo. sé. Para todo terreno. Exactamente. Bueno, y lo que relata Diego Rojas es que la industria está tan preocupada de este tema que están repatriando unas 50 unidades desde el altiplano como gestos de que esto no se puede dar por perdido, y advierte que no se puede incentivar el delito y que cualquier legislación que formalice autos robados es básicamente darle cabida a la receptación a propósito de esta gran idea o plan que tiene el candidato Paz en Bolivia. Ahora, esta vez diría que el debate escaló mucho más lejos. Si bien este es un tema antiguo, este tema ya en 2008 era tema. Sí, y el 2011 Evo Morales hizo una ley como una Una especie de perdonazo. tipo ley del mono. Claro, Como para regularicemos lo que hay. Exactamente, un perdonazo básicamente, claro, entre el año 2011 y 2013 fue. Claro, más o fue menos. transitorio. Claro, transitorio. Igual que la ley del mono. Claro, claro. Y ya en 2008, imagínate los años que estamos hablando, en algún momento el presidente restringió la importación de autos desde Chile. Y ahora el candidato Paz defiende esta propuesta, también en redes sociales muy fuertemente, invitando al presidente del Senado chileno, Manuel José Sandoz, que criticó esta idea del candidato, a un fricasé en La Paz, y también acusó derechamente a carabineros de ser cómplices de este tráfico. Y aquí la cosa se puso más enredada. Claro. Una insinuación grave que provocó harta indignación transversal en Santiago, tanto que Osandón exigió una nota diplomática por parte del Estado chileno. Y aunque en La Moneda, lo que me han dicho varias altas fuentes es que no corresponde reaccionar oficialmente frente a un candidato. Bueno, por una parte el golpe ya está dado, y ya vemos que salió a reaccionar rápidamente el general inspector Marcelo Araya en Carabineros, defendiendo a su gente, defendiendo a la institución, y diciendo que Carabineros son hombres y mujeres que trabajan todos los días por la seguridad de los chilenos, que esas acusaciones son infundadas y atentan contra nuestra integridad. O sea, claro, esta acusación que hace Paz y esta idea desliza la implicancia de Carabineros en el delito. Y eso igual es grave. Sí, po. Todavía no hay una intervención oficial del gobierno boliviano y por eso Chile está ahí a la espera. Pero si esto llegase a algo mayor, por supuesto que el Estado chileno tendría Ameritaría que una reaccionar. respuesta, claro. Exactamente. Pero por ahora es un candidato, sí tiene razón. Es verdad. Aunque políticamente tenga Claro. Su efecto. importancia, claro. Bueno, el trasfondo sí es político. Paz es, como les decía, una carta demócrata cristiana de centro derecha, que fue la sorpresa de esta primera vuelta boliviana, con más de 32% de los votos, y ahora va en camino al balotaje del mes de octubre. Y en campaña todo vale, y las promesas que generan ruido en Chile, en Bolivia se leen como propuestas populares que les hace sentido, de alguna manera, al pueblo boliviano. Y regularizar los chutos puede sonar aquí a impunidad, pero allá aparece como una solución práctica y recaudatoria. De alguna manera le das identidad, logras cobrar impuestos y transformarlos en un botín fiscal.
que suena a algo que necesita Bolivia también. Ahora, como les decía, la historia es larga. Tenemos muchos datos de lo que ocurría antes, porque este es un problema. Y es un problema porque hablamos del perdonazo que hizo Evo Morales en 2011-2013, cuando restringió la importación también en el año 2008, como les decía, pero porque es un tema que a ellos los impacta. Cuando Chile, por su parte, presiona a Bolivia por la reconducción de migrantes irregulares, por ejemplo, lo que me dicen es que es imposible cuando un boliviano cruza la frontera hacia Chile ilegalmente y de alguna manera lo encuentran, Chile trata de devolverlo a Bolivia, imposible. Te dicen, no, si este ciudadano nunca estaba aquí. Entonces, en la pelea de Chile hacia Bolivia... Cuando un no boliviano, digamos. Cuando un no boliviano, un venezolano, claro. Básicamente venezolano. Sí. Nunca se les permite la entrada de vuelta. Y también el tema del contrabando del cigarro y las drogas. Bueno, en La Paz como que se hace un poco el loco, ¿no? No hay mucha colaboración, es lo que han alegado todas las autoridades chilenas. El ministro Cordero el otro día decía que sí había más colaboración, que estaba en este minuto, funcionando, sí. Nuestra relación con Bolivia en los últimos años ha mejorado bastante. Sí, a mí me decía Juan Francisco Gali, nuestro querido columnista, que costó mucho en el gobierno de Piñera el que hubiese esta colaboración respecto de estos temas en específico. Cuando se ponía así el tema de los chutos sobre la mesa, era como, ok, colaboremos, pero para ambos lados. Ahora, todo esto convive con un negocio legal, pero enredado, que encuentro interesante contar que en Chile está prohibida la importación de autos usados, salvo en la zona franca de Iquique, solo para que transiten allí. Entonces, desde Japón o Nueva Zelanda llegan estos autos usados, que olvídense lo que me comentaban, se reacondicionan en Iquique, se les reacomoda la carrocería, se les cambia el manubrio de lado para adaptarlos a la realidad chilena, y se revenden. Y muchos de ellos, aunque no pueden cruzar la frontera, bueno, lo hacen y entran al circuito ilegal y se transforman en chutos. Es contrabando, pero se transforma también en un auto ilegal. Y hay otro problema que agrava todo, que es que en Chile no existe un acceso en tiempo real a la base de autos robados. Esto es muy interesante. Lo que dicen desde la Asociación de Aseguradores es que el Ministerio de Seguridad no comparte la información que tiene la Fiscalía y Carabineros de autos robados, lo que hace imposible cruzar denuncias y levantar alerta inmediata. Hay algunas mesas, se está trabajando con la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero está lenta esa cosa. Y tampoco un cruce entre los estacionamientos y los parquímetros, por ejemplo, que tienen información de las patentes, que se podría cruzar rápidamente con los autos denunciados como robados y que esto podría ayudar a ponerle coto a este delito. Así es que esa discusión que partió en Bolivia a propósito de legalizar chutos también entra aquí por lo que Chile de alguna manera está al debe. El candidato Rodrigo Paz, que ganó la primera vuelta en Colombia, ofreció una entrevista en Tele 13 Radio antes de esta controversia y decía que quería normalizar las relaciones con Chile. Dice que el asunto es más complejo y que lo que quiere es, en el fondo, bajar los aranceles para que se puedan volver a importar autos. Lo que pasa es que tiene que mejorar la economía del país, la cantidad de dólares disponibles en la economía para poder hacer eso, pero ese es otro problema. Claro, otro problema, pero que claro, quiere que el auto chuto salga más o menos parecido al auto nuevo. Para que la gente opte por un auto legal. ¿A qué vamos a estar atentos hoy, Angélica Bulnes? Mira, hay varias cosas, porque ustedes saben que el 4 de septiembre es hoy una fecha en disputa. Por una parte, el Partido Comunista y sus juventudes rinden homenaje a Salvador Allende a 55 años de su triunfo y de la Unidad Popular. Un encuentro del Partido Comunista por estos días siempre interesante. Y por otro lado, Evelyn Matei y José Antonio Kast tienen actividades para recordar el aniversario del triunfo del rechazo hace 3 años. Así que hay distintas cosas. Desde La Moneda no hay actividad en ese sentido. Se ignora la fecha. Se ignora la fecha. Y por otra parte, la Universidad Católica, a través de su Centro de Políticas Públicas, le presenta un conjunto de 8 propuestas en áreas como seguridad, déficit habitacional, envejecimiento, pobreza, a los comandos de los distintos candidatos para poner otros temas. Está seguridad, pero también hay otros temas de los que hay que ocuparse de cara a la campaña. Paula Comandaria, ¿atentos a? Oye, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, fíjate que, bueno, hay una pauta bien importante a eso a las 10 de la mañana porque van a entregar, y hay una ceremonia para entregar estas 247 viviendas del proyecto Unidos por un Sueño en la comuna de Los Ángeles. Pero bueno, el ministro tiene un problemazo de manera paralela porque fracasó la mesa técnica de la megatoma de San Antonio
10.000 familias que viven allí. Los dueños están exigiendo un desalojo porque no se llegó a un valor. El valor exigido por ellos, por los propietarios, triplica la evaluación técnica del mismo. Entonces ahí hay un problemón que puede traer cola y mucha. Oye, me dicen a propósito del asunto que en Arica un auto cuesta 400 lucas, porque también aplica lo de los autos usados para Arica y para Punta Arenas. Son zonas francas. Y claro, y muchos se preguntan por qué no se permite la importación de autos usados. En Chile. General, sí. No sería malo, no estaría malo. Con Pablo Comandari, con Angélica Bulnes, el Rat Pack de hoy, la mesa de editoras, una presentación de Bodega San Francisco creciendo juntos y Walmart, llegando a todos los rincones de Chile. Que